Bueno, Luis, antes de nada, dinos dónde estás ubicado. Pues estoy ubicado por el mundo. Llevo mucho tiempo sin una ubicación fija. Estoy explorando países durante varios meses para ver a dónde me mudo. Así que es complicado ahora mismo decirte una ubicación porque cada semana estoy en un sitio. ¿Vale? ¿Y dónde has vivido tu infancia, tu adolescencia? ¿O también te has movido mucho? No, he vivido en la maravillosa localidad de Calatayud, pueblo de la provincia de Zaragoza. Muy bien, perfecto, zaragozano, perfecto. Sí. Muy bien, Luis. Bueno, antes de nada, para hacer una presentación rapidísima, tú eres un ingeniero que ahora eres coach o mentor de ventas. Entre esto y lo otro, algunas cosas habrán pasado. Eres, y a mí me sorprende bastante, además tienes una doble ingeniería, si no he oído mal, que me Mm. parece increíble, o sea, industriales y telecomunicaciones, o sea, madre mía. Y, y me sorprende bastante que alguien tan enfocado en principio al producto, a la calidad del producto, eh, hayas dado un giro tan impresionante y te dediques a las ventas. Yo he conocido a pocos ingenieros con una mentalidad de marketing y es verdad que a los que he conocido que se han dedicado son unos cracks, ¿vale? Pero no suele ser el caso. Entonces, cuéntanos un poquito esa evolución desde esos estudios de ingeniería a convertirte en uno de los mentores o coaches de ventas más importantes en España y el mundo de habla hispana. Soy ingeniero porque lo pone en un papel. Nunca he ejercido como ingeniero y lo más que te puedo decir es que me gusta la tecnología, pero no tengo ninguna de las habilidades que se requieren de un buen ingeniero. Soy una persona muy impaciente que busca resultados cortoplacistas, lo cual para un ingeniero es un lastre imposible, porque un ingeniero tiene que estar ahí probando prueba y error hasta que da con la solución en un laboratorio él solo. Eso no, o sea, para nada tengo habilidades para hacer eso. Y el tener dos. Yo empecé telecomunicación y luego empecé una especialidad de industriales que se llama Ingeniería en Organización Industrial, que es la gestión de procesos productivos y empresas. Y yo ya tenía de siempre, desde muy pequeño, inquietud por los negocios y ahí había una asignatura que se llamaba marketing y dije, claramente esto es lo mío. O sea, es que aquí es donde está el timón del barco. Todo lo demás está muy bien, pero es más o menos contratable. Pero el que dirige el barco es el que lleva esta parte, si se sabe hacer bien. Y no lo dudé, es decir, es que aparte tampoco es opcional, no dicen, ¿qué cambio? Si es que no es un cambio, si es que todos nos vendemos. Otra cosa es que queramos aceptarlo o no, queramos darnos cuenta o no. Pero mis compañeros que decidieron no aplicar nada de marketing ni ventas en su día a día, pues también se están vendiendo ganando menos de lo que deberían, porque si se supieran vender, pues les iría mejor, pero se está vendiendo, no es opcional. Yo lo único que en lugar de querer ignorar esa parte, la abracé porque me di cuenta que tenía lo que más repercusión en la vida y en los negocios. Y yo lo que quería hacer era negocio. Yo no quería, como te decía, estar en un laboratorio buscando soluciones porque se me da fatal, no tengo esa paciencia ni esa disciplina. Vale, aún así, a mí me parece un poco una rara avis con todo, o sea, en plan positivo que una mente, digamos, de ingeniero, normalmente, todos nos tenemos que vender, seguro que tus compañeros, tú mismo lo has dicho, no se están vendiendo seguramente como te vendes tú, pero me parece muy curiosa para mí es un cambio muy, muy, muy importante. ¿Tú has trabajado alguna vez por cuenta ajena, por curiosidad? He hecho unas prácticas, he trabajado en toda mi vida 5 meses haciendo prácticas, o sea, eso es todo lo que he hecho. Y acabé tan harto que decidí no volver. Un día, una de las prácticas que hice, la práctica más larga de mi vida, que fue de 4 meses, la hice en Vodafone, que porque es muy común para un ingeniero de telecomunicaciones acabar trabajando en una compañía telefónica. Y eh, llegué un día, ya estaba bastante harto. Y llegué un día y había un email que, bueno, en fin, cosas.
y le dije, mira, que lo dejo, que no quiero seguir aquí, lo siento, pero estaba deprimido. O sea, aquello me deprimía una barbaridad. Y eso que en Vodafone yo trabajaba en un departamento que se llamaba de planificación estratégica, que era parte de negocio, que no era ni siquiera... Y llevaba solo 4 meses. Sí, llevaba 4 meses y a jornada partida, en fin. Pero no tuve paciencia, no tuve aguante, no. Tengo mucho... Esto no lo digo como algo de lo que alardear, creo que es un problema muy grave, pero tengo mucha intolerancia a tener un jefe y una rutina y unos horarios y tener que estar en un lugar a una hora porque alguien me lo ha pedido y no podía más. Y entonces, cuando te digo que hubo un email que fue la gota que colmó el vaso, fue un email que decía cómo teníamos que ir vestidos, a partir de qué fecha y a partir de qué fecha cómo podíamos ir vestidos. Es decir, nos decía, recordad que se acaba el verano y ya no podéis venir en polo, pero a partir de no sé qué fecha todavía podéis venir hasta los viernes pero los viernes sin corbata. Y es como, no, mira, o sea, quiero decir, si me quieres poner una indumentaria corporativa, pónmela, pero si por las mañanas me vas a vestir de arriba abajo como si tuviera 3 años, es que no puedo, tío. O sea, he estudiado mucho en la vida como para que no puedas confiar en mí ni como para vestirme, que es una tontería, que yo entiendo que es un detalle irrelevante y que mucha gente dice, bueno, y por eso es eso, y seguir un horario y estar en un lugar, en un sitio, pese a que no, poder acabar todo el trabajo de la semana en unas pocas horas y estar leyendo el Marca y hacer como que trabajábamos, cumplir un horario simplemente porque hasta que el jefe no se fuera nadie se podía ir, no sé, es una serie de cosas que me cuestan mucho aceptarlas y estaba ya deprimido y dije, hasta aquí, me voy a montar algo por mi cuenta. Vale, ya nos contarás si quieres algo de esas cosas que has montado por tu cuenta. Yo te he escuchado, no sé si en algún podcast o quizá me lo ha archivado un pajarito, que una de las cosas que hacías tú era mentorizar a vendedores que hacían venta telefónica, ¿no? O sea, ellos hablaban y tú pues les decías, y dime si te lo estoy diciendo bien o no, y les decías lo que hacían bien y lo que hacían mal. ¿Eso es así? Sí, es importante entender cómo llegué ahí. Es decir, yo no me monté una empresa y la gente me empezó a contratar para que hiciera eso. Obviamente no tenía ni idea de vender. Es decir, es más, tenía la idea opuesta a lo que hay que hacer para vender. Y me había creado mi primera empresa, que era una empresa de diseño web, que hacíamos webs y software más complejo también, pero sobre todo webs. Y como yo pensaba, bueno, pues esto va a ser una maravilla porque voy a hacer un mejor producto que el resto y más barato, con lo cual me voy a comer el mercado. Resulta que la vida no es así y que el precio es prácticamente intrascendente y la calidad invalorable. Entonces, bueno, tuve que aprender a vender. Dije, joder, esto de las ventas va a ser más importante todavía de lo que yo pensaba. Empecé a leer como un cabrón, y empecé a mejorar. Empecé a mejorar y pasé muchos años haciendo eso. Pasé muchos años malviviendo porque ganaba los primeros años nada y de hecho tenía otro trabajo en paralelo con el que me costeaba mi vida. Luego empecé a ganar un poquito, me hacía un sueldo de 900 euros al mes a los siguientes años y llegó un momento que empecé a entender las claves de la venta. Y yo siempre digo que tardé 4 años en entender lo que vendía y 7 en aprender a venderlo. Y ocurrió que cuando ya llevaba ese tiempo, había clientes míos que me contrataban para la web que me decían, oye, ¿tú nos enseñarías a vender como vendes tú? Digo, pero si yo llevo 7 años matándome para ganar 4 duros. Pero les gustaba. Y empecé a dar formaciones. Y llegó un momento en el que cada vez me lo pedían más, me lo pedían más, me lo pedían más y se acabó convirtiendo en una parte importante. Y así es como llegué a ello. Y sí, hacía eso. O sea, parte del trabajo que a veces me contrataban era sentarme con un equipo de ventas, escuchar cómo llamaban, también escuchar videollamadas o incluso reuniones presenciales, cómo hacían propuestas, etcétera, y darles mi opinión con las buenas o malas consecuencias que eso pudiera acarrear para mi persona, porque había gente a la que le gustaba y gente a la que no. Pero eso lo he hecho durante varios años. Ahora ya no lo hago porque ahora tengo tantos seguidores que lo que hago es solamente vender productos online, pero sí lo he hecho durante bastante tiempo también. Pues dinos, Luis, ¿cuáles son esos errores típicos que tú has visto en la gente? Dinos, por ejemplo, 3, o si quieres, si nos quieres regalar alguno más, esos errores típicos que ves en las personas cuando quieren vender lo que sea, ¿no? Porque habrás visto vender de todo, servicios, productos, de todo, ¿no? Sí, son principalmente lo más grave, lo que más frena son actitudes. Actitudes ante la vida, creencias, el pensar mi cliente es distinto, el pensar mi situación es distinta, que en el fondo no es más que un caparazón para no aceptar... Mira, yo cuando hago formaciones empiezo con una pregunta, que es, si pudieras cambiar lo que fuera, si tuvieras un superpoder que pudieras cambiar lo que fuera para vender más, ¿qué sería? Entonces la gente dice, el gobierno.
la economía, el país, los competidores, acabaría con los competidores y tal, ¿no? Y luego les pregunto, cuando ya han contestado, les pregunto, ¿en vuestro sector hay vendedores que venden más que vosotros? Individualmente o en vuestra propia empresa. Sí. ¿No juegan con estas mismas reglas que estáis criticando? Pues ese es el problema, ¿no? Ese es el principal lastre que nosotros nos imponemos, pensar que los elementos externos son los que están frenando nuestras ventas. Si hay una persona en el mundo que gana €1 más que tú, algo estás haciendo mal. Y yo el primero, por supuesto, porque hay gente incluso que gana más que yo. Entonces, es eso, es una falta de querer aceptar la realidad, de seguir, querer vivir en un mundo sin culpa, un poco infantilizado y sin autocrítica. Entonces es imposible. Claro, es jodido cuando alguien que lleva 10 años escuchando, o 15, o 20, o 40, que el cliente siempre tiene la razón, que hay que hacer propuestas, que hay que hacer presentaciones, que hay que estudiar al cliente antes de una reunión. Claro, alguien que lleva muchos años con esa creencia, muy jodido decirle, hostia, que esto no es así, que esto no es así. Entonces, de ahí, si nos vamos a fallos concretos, no hay 3, hay 300.000, pero en el fondo, la raíz de todo es muy sencilla y es muy fácil de identificar. Y es eso, son esos lastres, esa mentalidad de que es que no se puede y que mi caso es distinto y que la culpa no es mía, es del entorno. Y dinos entonces, te voy a dar un poquito la vuelta, ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Cuál sería para ti el vendedor ideal? El vendedor 10. No sé si hay gente que ya nace para ello o la gran mayoría se tiene que formar. ¿Qué características tendría un buen vendedor? Hay un tipo de vendedor que nace, es el vendedor natural, igual que el seductor natural. Hay gente que no tiene que aprender a ligar, hay gente que sabe no sé, tiene eso innato, ¿no? Es un sexto sentido que tienen y le sale solo. Y no entienden a quién no lo es. Pero en mi vida, que me he cruzado con muchos miles de vendedores, a lo mejor he conocido a 3 o 4 naturales, 5 si quieres. O sea, no es la situación normal. Fíjate lo que voy a decir. El vendedor ideal es el vendedor que no tiene interés en vender. El vendedor incluso el vendedor que no tiene emociones, no digo el psicópata, pero el vendedor que no proyecta, que no tiene vinculación emocional con el resultado. Ese es el vendedor ideal, porque no va a proyectar necesidad. Y no proyectar necesidad es muy fácil de confundir porque este tipo tiene un gran éxito. A lo mejor no lo tiene, pero es muy difícil de diferenciar para el espectador. Entonces, de hecho, esto es una experiencia que vive mucha gente que ha trabajado en ventas y que no ha tenido una formación apropiada. Y llega un momento que se harta de trabajar mucho y ganar poco. Entonces llegan al punto máximo de hartazgo y ya deciden dejar su trabajo o ya les da igual todo y empiezan a vender más. ¿Qué está pasando? Está pasando que tienes desvinculación emocional del resultado, que ya te da igual que te despidan, que estás tan hasta las narices que dices, oye, que sea lo que Dios quiera. Y en ese momento el espectador dice, joder, a esta persona le debe ir fenomenal. Pero es que pensemos que en el juego de la seducción es exactamente lo mismo. ¿Quién es el que peor liga? El que está desesperado por conseguir a la chica. Ese es el que peor liga. Es el que le da igual a la chica, el que se la lleva. Y te puede dar igual por 2 motivos. O porque tienes tantas a tu alcance que una más no te cambia nada, o porque estás tan harto de no ligar que es que ya ni te esfuerzas. Pero es que el espectador no lo puede diferenciar. Entonces, ese es el punto ideal y parece una locura, pero en el momento en el que te deja de importar el resultado es cuando llega. Y no es alguna cosa más de este tipo que me parece muy interesante, que son como, no sé, como verdades que tú das porque sí, tiene que ser así y resulta que no. Tú lo acabas de decir ahora, o sea, no mostrar demasiado interés, ¿no? Que no te vean demasiado interesado, necesitado por vender. ¿Qué otras cosas nos han dicho? Has dicho ahora, prepara la reunión, no sé qué, cosas que nos dicen siempre en cualquier manual de ventas en las que tú no estés de acuerdo. Dinos alguna más, Luis. Bueno, el cliente tiene la razón, por supuesto. Lo de preparar la reunión, por supuesto. Lo de hacer propuestas, no hay que hacer propuestas, no hay que hacer presentaciones jamás, no hay que hablar, nunca tienes que hablar de ti mismo y mucho menos del producto. Si el cliente tiene una objeción, lo peor que puedes hacer es intentar resolverla. Es que hay tantísimos mitos en el mundo de las ventas que son lo contrario, lo que hay que hacer, pero es que llévalo al ligar. Y es que además, si tú porque me gusta mucho poner el ejemplo del ligar porque son todos los paralelismos que te quieras imaginar y más. Si tú vamos a entender una relación heterosexual en la que un hombre va hacia a una mujer. La mujer es la compradora, el hombre es el vendedor. Es una situación la más habitual. Entonces,
Tú vas a la mujer y le preguntas, ¿cómo te gustan los hombres? Y te va a decir, educados, caballerosos, graciosos, ta, 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 ta. Y luego mira con quién se va. Es que no, o sea, es que no tiene nada que ver, ¿no? Y con los clientes pasa exactamente lo mismo. Los clientes verbalizan muchas cosas. Quiero que me hagas esto. Y es más, todavía peor, te halagan, te halagan. Entonces tú refuerzas los comportamientos negativos. Tú vas a una reunión y eres el más educado y te lo has preparado todo fenomenal y tal. Y el cliente dice, qué bueno eres. Qué bueno. Luego no te da su dinero, pero la sensación le gusta mucho. Y si tú le preguntas al cliente, ¿pero qué quieres? Quiero que me hagas una propuesta y que sea muy larga y muy extensa y que me lo cuentes todo al detalle. Luego no la va a leer o la va a usar para hablar con el competidor, pero él siente que es lo que quiere. Y es que es lógico, es razonable pensar que tú vas a querer un hombre simpático, educado, que si hay un charco ponga el abrigo encima. Es razonable pensar eso. La realidad es que la naturaleza biológica que llevamos es muy puñetera y no le comunica a nuestro cerebro de manera muy expresiva qué es lo que quiere. Y entonces de repente vemos a un cazador de mamuts que es capaz de estrangular un mamut con sus propios brazos y nos volvemos locos porque decimos, ese es el líder que yo quiero para mi manada, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Y cuando vas a una reunión y eres tú quien la lidera, y no es el cliente quien te dice lo que hay que hacer, sino que eres tú quien dice cuáles son los pasos en cada momento, y hablas lo mínimo imprescindible, y hasta proyectas cierto desdén, el cliente dice, joder, yo quiero ir de la mano con este tío, porque ante todo, en un proceso de compra lo que siento es inseguridad. Y entonces este tío me hace sentir seguro. Y eso yo no lo sabía expresar. Y es más, no lo voy a expresar porque me haría sentir muy débil. Y esto es Bueno, la base de la venta. y Luis, eso que dices de no hacer propuestas, ¿nos lo puedes comentar? ¿Qué significa eso de no hacer propuestas? Es muy habitual. Por cierto, hablando de mitos de las ventas, ahora voy a entrar en la propuesta. Pero una cosa importante que quería decir y se me ha olvidado es que mucha gente se piensa que su caso es distinto y uno de los primeros argumentos que dan para justificar que su caso es distinto dicen, yo es que lo que vendo es muy caro, ¿no? Y lo que no sabemos o lo que nos cuesta creer es que, y parece una locura esto que voy a decir, a más caro es el producto, más emocional es la decisión. Y si hablamos de decisiones de millones de euros, más emocional es la decisión. Yo sé que parece una barbaridad esto que estoy diciendo. Y yo mismo hubiera puesto esta teoría en duda hace unos años. Pero con el paso de los años y teniendo otras empresas como tengo y me he visto inmerso en operaciones muy grandes de millones de euros, incluso de comprar o vender empresas, y te das cuenta de que cuando está en juego la compra de una empresa por varios millones de euros, es cuando todos los egos están a flor de piel, cuando el dejar el listón bien alto es lo que más pesa y cuando la gente es capaz de dejarse un millón encima de la mesa por no reconocer un fallo. Dicho esto, lo de las propuestas. Lo de las propuestas es que, ¿para qué sirve una propuesta? ¿Para qué sirve una propuesta? Las propuestas no sirven para nada. Las propuestas sirven para alargar el proceso de venta y para que el cliente tenga una vía de escape para no decirte que no. Para decir, la tengo que leer, mándamela, ya hablaremos, te diremos algo, ¿no? Que todas estas cosas, cuando empezamos en las ventas, no las creemos. Pero ¿para qué sirve una propuesta? No sirve para nada. ¿Qué vendes? ¿Para qué sirve? ¿A qué precio y cuáles son las condiciones de pago? ¿Te encaja o no te encaja? ¿Te encaja? Ok, ahí tienes la propuesta, pero ya no es una propuesta, es un contrato. Ahora, ¿para qué hago una propuesta? Para revelarte cosas que no me he atrevido a decirte antes. Pues vaya pérdida de tiempo. Si soy un líder, me atreveré a decir cuanto antes el precio, antes incluso de decirte qué es lo que vendo. Y me atreveré a decirte, por supuesto, las condiciones de pago, que serán por adelantado, si eres un líder de verdad, y por supuesto lo que vas a obtener. Y luego te haré ese contrato. Y obviamente no hay obligatoriedad de firmarlo, porque a lo mejor de repente en el contrato ves una cláusula que no te encaja y era lo último que yo podía esperar, o ha ocurrido una circunstancia en el rato que te envió el contrato que ha cambiado completamente la situación. Ok, eso puede pasar. Pero la propuesta en sí, el poner por escrito el que estamos haciendo. Si la realidad es que el 99.99% de las propuestas, lo que estamos haciendo es, como no me atrevo a decírtelo en persona, te lo voy a decir en un papelito. El precio va a estar en la página 27 y los términos de pago en la 28 en este tamaño de letra. Eso no hace falta una propuesta. Es una conversación, una persona con suficiente capacidad de liderazgo lo dice y en 5 minutos se sabe si ese cliente va a comprar o no. Y insisto, y por eso he dicho lo del precio, y a más caro sea el producto que vendemos o el servicio que vendemos, más razonable es hacerlo así. Muy interesante lo que estás diciendo, a más caro el producto, más emocional es la decisión. Me ha sorprendido que digas que el precio lo tienes que decir al principio, sea cual sea el precio, o hay que antes un poquito resolver el tema de las objeciones, yo qué sé, comentar los beneficios del producto. ¿Tú recomiendas dar el precio antes o depende? Cuando tú vas por la calle
y estás de turista en una ciudad nueva y te llama la atención un escaparate de una joyería, te acercas y ves un reloj precioso y un collar precioso y unos pendientes preciosos y no pone el precio, ¿tú qué piensas? No, tú vas al precio, a ver Tú dónde está. piensas, esto debe ser baratísimo, voy a entrar a preguntar. O piensas, si no ponen el precio, ¿cuál será? Si te acomplejas del precio, no lo pongas. Pero si te acomplejas del precio, dedícate a otra cosa. O cambia de empresa. Si el precio no te acomplejas de él, si tú crees que estás dando más valor que coste, porque si no haces eso, pues es que en serio, es que no vas a vender nada o no vas a vender una cantidad significativa. Si tú eso es lo que piensas, pues no sé a qué estamos jugando. Ahora, si no lo piensas y piensas que das más valor que coste, como decía, ¿por qué vas a ocultarlo? Úsalo como filtro. O sea, para ti no es problema, pues úsalo como filtro. Úsalo como filtro y te quitas de en medio a todos aquellos que en ningún caso pueden permitirse contratarte. Entonces aquí la gente dice, no, pero yo les traigo y yo ya les llevo por mi camino y les convenzo y entonces en ese momento, no. No vas a convencer a un adulto. O sea, eso es imposible. Eso es prácticamente imposible. Necesitas semejante número de repeticiones para convencer a un adulto que no es rentable. O sea, si tu proceso de venta es venta por machaque, en serio, no. O sea, no estás ganando dinero. Entonces tú tienes que filtrar y que venga gente que se te puede permitir. No todos te van a contactar. Pero ¿para qué vas a invertir más de 30 segundos en una persona que no se te puede permitir? Es que es un disparate auténtico eso. Ahora, tú imagínate lo contrario, tú imagínate que dices el precio, estos son 10 millones de euros. Y la otra persona se ultraja, dice, me parece carísimo, esto es horrible, esto es mucho más, pero continúa hablando. Es que ya está superado. O sea, te puede decir lo que quiera, pero ya está superada esa barrera. El tipo que ya invierte contigo 5 minutos, una vez le has dicho el precio, esa venta ya, si no la lías mucho, la tienes en el bolsillo. Tú eres un experto, Luis, en ventas y eres un experto también en copywriting. Tú envías a tu base de suscriptores todos los días un correo electrónico y yo te conocí porque me llegaban por todos los lados, suscríbete a la newsletter de Luis Monje Malo, suscríbete. Y fui a tu página web y me encantó, me llamó muchísimo la atención porque es una página que es de captación total de mail. Pero es que luego recibes un mail de Luis donde te dice que si tú le pones, si otras 5 personas que tú conoces se dan de alta en su newsletter, te regala un curso de no sé qué. Y luego, y así continúa, ¿no? Me pareció tan inteligente esa, porque no lo había visto nunca, y me encantaría saber si nos puedes dar cifras o datos o contarnos algo. ¿Cómo te ha ido? O sea, porque yo he oído entrevistas tuyas, pues a lo mejor de hace un par de años, que tenías una lista de 4.000 suscriptores. Con esta estrategia, ¿cuántos suscriptores has conseguido, Luis? Te voy a dar una cifra orientativa solamente porque me hace mucha gracia que me han enviado muchas capturas de pantalla de grupos de Telegram y de WhatsApp en los que la gente juega a adivinar cuántos suscriptores me han entrado desde que tengo esto montado. ¿Quieres seguir con el juego? Lo iba a revelar, pero es que como he visto que el juego se ha multiplicado por las especulaciones de la gente, quiero alimentar ese juego. Y solamente diré que la primera semana me entraron unas cuantas decenas de miles y luego a partir de ahí pues ya la cosa continuó a un ritmo también muy elevado. Bajó un poco pero continuó y sigue generando. Impresionante. O sea, pagas bien a la herramienta de email marketing, pero vamos, me imagino que lo compensas de otra forma. Les pago una puta barbaridad. Bueno, luego te preguntaré de otra estrategia que te he oído, me ha parecido muy, muy interesante, pero bueno, tú ahora, después de todo lo que nos has contado, yo te he visto que también, bueno, te has decantado bastante por el mundo, digamos, del infoproducto, ¿no? Y ahora, si no entiendo mal, vendes algunos cursos, porque claro, eso en tu página web no se puede ver, porque tu página web solamente puedes hacer una cosa. Apuntarte. Exactamente. Apuntarte. Y mira que esto nos lo dicen y llevamos años y años escuchándolo y hacemos webs que puedes hacer 50 cosas, ¿no? La tuya, además no hay una foto, o sea, nada, texto puro y duro. Bueno, entonces, tú ahora ofreces, entiendo que es una membresía, que son 140 y pico euros. ¿Cómo has llegado hasta allí? ¿Por qué has elegido la membresía como... o ofreces más cosas? Porque sí que has sacado con Irra Bravo, has sacado un curso de marca personal. No sé si estás ofreciendo más cosas.
Tengo las dos cosas. Tengo esta membresía, la que yo llamo mentoría, realmente es una mentoría, y tengo varios cursos y más que voy sacando. Y sí me decanto por el infoproducto porque en realidad lo de dar formaciones y mentorías y consultorías no es mi actividad. Yo tenía esa empresa que te conté de diseño web, esa la vendí. Ahora tengo otra empresa que se llama Entradium, que por cierto la llevo aquí en la camiseta, Entradium, ¿Qué es de una entradas? ¿O qué, de de qué venta de es? entradas. Esa es mi actividad principal, ¿no? Alguna vez alguno me escribe y me dice, vende humos, tú hablas de cómo vender vendiendo a ti mismo, que aunque así fuera no habría ningún problema, pero no es que no es verdad, es mi actividad. Entonces, llegó un momento en el que tenía tantas peticiones de formaciones y de cursos y tal, que yo estaba agotado y es que ya no podía más, o sea, yo tenía mi trabajo y tal, y entonces me pasé al infoproducto. Y tengo el curso que hice con Isra Bravo del marca personal, que se lo vendemos solo durante un mes al año. Tengo un curso de captar suscriptores, que también lo vendo solo durante un mes al año. Tengo un curso de gestión de objeciones, que se lo vendo todo el año. Tengo un curso que se llama el mejor negocio del mundo destripado, que analiza el mejor modelo de negocio del mundo y cómo la gente puede copiar partes de ese modelo, hagan lo que hagan. Tengo otro que se llama La entrevista prohibida, que es una entrevista que me hicieron y que censuré porque consideré que me había ido de la lengua y entonces le dije al entrevistador, oye, esto lo tenemos que vender y está a la venta. Y ahora estoy probando un curso de prospección telefónica, que es el método de venta que todo el mundo debería utilizar. Y luego tengo esto que se llama la mentoría, son 149 euros al mes y a cambio de 149 euros al mes, perdón, lo que hago es que te doy una lección a la semana, todas las semanas tienes una lección y además contesto dudas de gente que me las escribe. Una lección que creo que es un audio, ¿no? Es un audio, sí, En audio. es un audio, exactamente. Vale, vale. Nos has dicho muchas cosas. Te he oído también que tu objetivo, que yo creo lo mismo que tú, yo creo que todos queremos lo mismo que tú, es ganar más y trabajar menos, ¿no? Sí, eso es. Entonces, todo lo que has dicho es mucho trabajo, ¿no? O sea, hacer tanto infoproducto diferente, o sea, tú eres una persona trabajadora y productiva, porque para hacer no uno, sino varios cursos diferentes, o eres muy productivo de alguna forma, sabes ahorrar el tiempo y sacar cosas que son interesantes para la gente, pero con menos tiempo que del que dedicamos los demás. Seguro, pero trabajo mucho, es decir, a ver, me explico. Trabajo muy poco en realidad en lo que es la base del negocio, en la creación de contenido y en la escritura del email diario. Que, o sea, lo que hablamos de la web, ¿no? Que nos llamamos gemalo.com, te apuntas y envío un consejo de ventas al día. Eso me lleva muy poco tiempo. Y luego la creación de los infoproductos, también mucho menos de lo que cualquier persona dedica a su jornada. Es decir, por ejemplo, hoy he preparado la lección de la semana siguiente y ya está. O sea, ya la he hecho. Esta mañana me he escrito el guión, por la tarde lo he grabado y ya está. Entonces, eso, si yo solamente hiciera la creación del contenido, podría trabajar muy poco. Lo que pasa es que a la vez pues hago Entradium y invierto en mi propia marca personal para crecerla más y más y más. Y mi tiempo lo dedico a eso. Y cuando digo que trabajo mucho, me refiero a que trabajo mucho en esa parte, pero porque es que de verdad que la disfruto. Es que ni siquiera tengo la ambición del dinero. Es que la ambición del dinero hace tiempo que la satisfice. Eso es porque me encanta mover los hilos de un negocio, invertir y ver el retorno. Y, o sea, eso me encanta. Entonces, eso lo hago y ahí sí que le dedico mucho tiempo. Pero realmente en la parte principal, en lo que me da dinero, y en Entradium pasa exactamente lo mismo. Entradium es una empresa, para que te hagas una idea, en la que vendemos casi 40 millones de euros al año y somos 7 personas, somos 7 empleados nada más, incluyéndome a mí y a mi socio. Es que somos muy eficientes y de no hacer nada que no sea imprescindible para el núcleo del negocio. Y esa es una filosofía que llevo a todo. Uh -huh. ¿Y por qué te has decantado por la membresía? O sea, no sé, cuéntanos un poquito cómo lo ves tú, cómo lo ves de aquí a futuro. O sea, me parece una membresía muy interesante. Primero, el precio, que no es el habitual, el habitual en la mayoría de los casos, ¿no? Por lo menos en el mundo del emprendimiento digital. Me parece muy... ¿Tú das soporte o no? ¿O Yo es, doy soporte, sí, sí, sí. ¿Y cómo haces el soporte? El soporte, la gente me escribe dudas y una de esas 4 lecciones mensuales, bueno, lección semanal más o menos toca 4 y pico al mes, una de esas lecciones mensuales va a resolver las dudas de soporte y así es como lo gestiono. Me escriben, hay cosas puntuales que las puedo contestar al momento, pero lo que suelo hacer es una selección de las mejores preguntas y grabar un audio muy largo en el que contesto
metiéndome en detalles. Esa es la forma que hago y así todos los alumnos se pueden beneficiar de las preguntas de todos los alumnos. Hice esto porque escucho al mercado en el fondo, es decir, la gente me lo pedía, la gente me está pidiendo cursos todos los días. Lo que pasa, el curso de prospección telefónica, tú dices que hago mucho, me llevan pidiendo el curso de prospección telefónica 2 años. Lo que pasa es que soy muy lento. O sea, tengo que hacerlo ya, lo tengo medio hecho, tengo el guión escrito, tengo partes grabadas, pero la vida no me permite, o yo soy perezoso y no lo hago más rápido. Pero esto me lo pedía la gente. Joder, la gente me pedía más, y al final lo lancé por petición popular y el primer día se apuntaron más de 100 personas ya. O sea que es que era una cosa que estaba clarísimo que tenía que lanzar. Y este curso que te hablo ahora, del de prospección telefónica, igual, si es que todos los días tengo varios correos, me siento hasta mal ya de decir, ya lo saco. O sea, que básicamente tú vendes a tu base creciente de suscriptores, ¿no? Únicamente, sí, porque no me publicito. O sea, incluso si hago publicidad, la hago para llevar a gente al newsletter, nunca para vender directamente. Muy bueno. Otra estrategia muy inteligente que te escuché es una que has utilizado para la venta, la promoción del curso que hiciste con Isra Bravo, que por cierto tienes que hablar con él para que te cuente, que yo no puedo decir aquí, pero para que te cuente cómo, bueno, a lo mejor ya lo sabes, que te cuente cómo va a resolver el tema del soporte, ¿no? Soporte. Sí, estoy al tanto. Estás al tanto, ¿no? Vale. Hablamos, vamos, creo que es la única persona con la que hablo todos los días. Ah, no me digas. O sea, Menudo par, ¿eh? Menudo par. ahora mismo, Bueno, justo conforme, es que estaba mirando así de reojo porque justo me acaba de enviar un mensaje ahora en este mismo instante. Sí, o sea, qué bueno, qué bueno. estamos al tanto de Tal pa' las cual, vidas ¿eh? del uno y del otro. Tal pa' cual. Bueno, pues, bueno, contabas para la promoción, para dar a conocer el producto y tal, para crecer vuestra base de datos, vuestra base de leads, hicisteis lo siguiente, a ver si te lo explico bien y tú me corriges porque seguramente hay cosas que cuento mal. Y es en LinkedIn, hicisteis una publicación, entiendo que es una publicación, y pedíais que la gente os dejara un comentario, ¿no? Eso en LinkedIn hace que la gente que deja comentarios lo vean parte, ¿no? Por lo menos parte de sus contactos, ¿no? Correcto. Y la idea era, por supuesto, que se dieran de alta en vuestra newsletter. ¿Es así? Así es. Hay una cosa en las redes, la gente no gana dinero con las redes y la gente usa fatal las redes. Las redes solamente sirven para una cosa, que es para ordeñarlas y traerte usuarios de las redes a tu plataforma, tu email. O tu WhatsApp si quieres, pero tu email idealmente. Y nadie gana dinero en las redes, pero nadie es nadie. Quiero decir, si tú miras el youtuber de más seguidores del mundo y miras, tío, está ganando muchísima pasta. Sí, en términos absolutos sí, pero en términos relativos, si esa audiencia la tuviera en televisión, ganaría mucho más. O si fuera su propia plataforma, ya ni te digo, ¿no? Entonces, poca gente lo entiende. Entonces, nosotros hablábamos de que hay que entender en las redes la dinámica y la gramática. La dinámica es cómo funcionan y eso condiciona cómo la gente se comunica dentro de la red. La propia funcionalidad, el propio funcionamiento de la red condiciona cómo la gente se comunica. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona LinkedIn? LinkedIn, entre todas las peculiaridades que tiene, como cualquier red, es lo que tú has dicho, que si yo hago un comentario en una publicación, mis contactos lo verán, previsiblemente, parte de ellos lo verán. Eso es la dinámica. ¿Cómo condiciona eso la gramática? Joder, si yo consigo que la gente comente en un post mío y además usen palabras disonantes, no solamente aparecerá en el muro de sus contactos, sino que además les llamará la atención y les invitaré a comentar. Entonces nosotros decíamos, os vamos a regalar un audio en el que os vamos a explicar cómo sacarle muchísimo provecho a las redes sociales, cómo viralizar contenido, pero solamente se lo vamos a regalar a aquellos que comenten en este artículo, en este post, con las palabras pepino grande, en mayúsculas. Si no pones pepino grande o no lo pones en mayúsculas, no vale. Entonces, ¿qué ocurría? Ponemos ese artículo y la gente empieza a comentar cosas con pepino grande. Todos sus contactos están haciendo scroll sin pensar y de repente una palabra disonante llama la atención. Así es como la dinámica condiciona la gramática. Entonces la gente empieza a comentar pepino grande, pepino grande, pepino grande, pepino grande, bueno, y el post explota y se hace hiperviral. Esa fue la idea, que queríamos demostrar que se podía hacer contenido viral de manera premeditada y lo conseguimos, y todo esto lo explicamos con algo más de detalle en el audio que regalamos a aquellos que comentaron.
Es un poco una técnica que se retroalimenta, ¿no? Qué bueno. Vamos a hablar ya, para ir terminando la entrevista, Luis, que no te quiero quitar mucho tiempo más. Vamos a hablar un poquito de libros. El libro, tú lo has dicho, tú te has formado mucho en los libros. O sea, los libros, yo siempre digo, la relación calidad-precio de un libro no existe en ningún otro infoproducto, producto y demás. O sea, un autor cuando escribe un libro pone lo mejor, o sea, lo mejor, el conocimiento, lo mejor que puede y demás, ¿no? Y luego que se venden, pues eso, hay ebooks por 0,99 euros o en formato papel por 20 euros, o sea, bueno, entonces yo he visto que tú has escrito hace tiempo un libro sobre transformación digital, me parece que se llama Crisis Digital. Cuéntanos esa experiencia, si tienes idea, porque no he visto que hayas publicado otro libro, si tienes idea de escribir un libro con todo esto que tú sabes sobre ventas. Bueno, mira, he escrito dos. No sé, ¿Ah, sí? Sí, el de Crisis Digital lo tengo aquí a mano y el otro no sé dónde lo tengo. Pero bueno, que son dos libros que no, de los cuales no quiero hacer publicidad ni tiene mucho sentido. Pero bueno, uno de ellos es el que decías de Crisis Digital, que es este de aquí, en el cual esto es ingeniería para no ingenieros. Es decir, si vas a hacer algo de tecnología en tu vida, o vas a venderla, o vas a contratarla, o vas a relacionarte con alguien de tecnología, en serio, lee esto porque si no vas a hacer el ridículo. ¿Está publicado con una editorial o Sí, autopublicado? con la editorial Marcombo, que es una editorial de temas técnicos, que es con la que publiqué también el primer libro. Y es como incluso, mira, de verdad, si eres el director tecnológico de tu empresa, el director, el CTO, el CIO y no sabes esto, que la mayoría no lo saben, son fundamentos de ingeniería explicadas con un lenguaje muy sencillo, pues no te puedo tomar en serio. Y luego, previamente, escribí otro al acabar la carrera, cuando todavía me consideraba ingeniero, durante los pocos días que me consideré ingeniero, que era de energía solar, un libro de energía solar, que no tiene nada que ver con lo que hago, pero bueno, lo escribí, me lo publicaron y ya está. No había ningún libro escrito al respecto y yo tenía en ese momento mucho conocimiento de ese tema. ¿Cómo fue la experiencia? Pues es que no sé, o sea, ¿cómo decirte? Pues el libro en realidad fue fruto de lo mismo, quiero cerrar una etapa y todo ese conocimiento que quiero conservarlo quiero conservarlo de alguna manera. Entonces, lo de energía solar ya no me iba a dedicar a ello, no tenía mayor interés, pero había acumulado mucho conocimiento y sabía que no había literatura. Entonces, lo compilé y le dije a la editorial esta, que es de libros técnicos, es la principal editorial que hay de libros de ingeniería, oye, este libro os interesa, es que no hay nada público al respecto y es que esto es fundamental para un ingeniero que vaya a hacer instalaciones de energía solar. Y me dijeron que sí. Y entonces luego, años después, cuando vendí la empresa de tecnología, dije, joder, todo esto que a lo largo de estos años he sabido explicar de manera divulgativa y que son conceptos complejos y tal, y que lo tengo de una forma u otra redactado, para cerrar el capítulo, voy a ordenarlo. Y les dije lo mismo, oye, vendemos esto, y me dijeron que ok, y así fue. Perfecto. ¿Y tienes intención de escribir otro libro en algún momento? Pues a lo mejor escribo alguno de ventas en algún momento, pero no es una inquietud súper grande que tengo. Puede ser, no lo sé, no lo descarto. Es una cosa que me ronda la cabeza de vez en cuando, pero no está en mi lista de prioridades. Puede ser. ¿Y qué está en tu lista de prioridades, Luis? Mi lista Las de más prioridades importantes. que está mudarme, esa es una. De nuevo. Sí, mudarme ya definitivamente a algún sitio. Y dos, a montar un sistema publicitario muy grande. Eso en cuanto a personal. En cuanto a mi marca personal, hacer un sistema de publicidad, invertir mucho más en publicidad, poner una cuantía fija con una fuerte inversión en YouTube y en correo postal y en algunos otros canales que ahora toco, pero de manera muy tímida. Y en cuanto a Entradium, digamos que esas son las tres columnas de mi vida. Y en cuanto a Entradium, estamos en un proceso de adquisiciones de competidores que, bueno, quiero concluir de una maldita vez. Esas son las tres cosas que quiero, Vale, porque sí que he visto que en YouTube que son y prioridad. en podcast, que tienes un podcast o has tenido, hace tiempo que no subes contenido, ¿no? No, eso lo tengo totalmente fuera, abandonado. Creación de contenido y de hecho presencia en redes sociales ya no tengo actividad. O sea, cuando hablas de YouTube, hablas exclusivamente de publicidad. Sí. No quiero crear contenido y no digo que algún día no vuelva, pero ahora mismo lo veo muy lejano. O sea, escribo un libro antes que volver a redes sociales. Vale.
Bueno, para ir finalizando, antes de plantearte otras preguntas, dinos, Luis, ¿cuál es tu libro favorito? ¿De ficción o de ventas o de tecnología o de qué? Dime de ventas y luego otro que te apetezca. De ventas, el spin selling. Spin selling o el vendedor desafiante. Está muy reñida la cosa. Spin selling Ah, sería el primero probablemente. perfecto. Si tuviera que decir de copywriting, que bueno, al final es ¿Sí? ventas también, ¿no? Sí, Pero sí, sí. diría publicidad científica de Cloud Hopkins o Scientific Advertising, que es el título original. Muy bueno. De ciencia y tecnología, aunque es divulgativo, una breve historia acerca de casi todo. No es un libro técnico per se, es un libro divulgativo, pero una breve historia acerca de casi todo. Muy reñido con el gen, una historia íntima, que también me gusta mucho, la historia del genoma. Y en cuanto a ficción, siempre lo menciono, es un poco tópico y estoy cansado de repetirlo en entrevistas y la gente que me oiga estará hasta las narices, pero es el guardián entre el centeno. Ya sé que Ah, es muy un buena. Muy topicazo, buena. pero Muy bueno, a mí buena. me También gusta ese es mucho ese uno de mis libro. libros favoritos también. Muy bueno. Bueno, pues, y por último, ¿a qué persona me recomendarías entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro? Pues te recomendaría a mi socio Fran de Entradium, con la persona con la que monté Entradium. ¿Y de qué sabe Fran? Fran sabe mucho de emprendimiento. Fran ha fracasado muchísimo en la vida. Entonces, lo ha Entonces es probado, interesante entrevistarle, desde luego. lo ha probado todo. Cada vez que ha emprendido le ha ido un poquito mejor que el anterior. Y cuando montó Entradium acertó de pleno. Ya fue como su cuarto o quinto emprendimiento, fue corrigiendo cosas. Y Entradium de repente hizo ¡fua! Y nada más lanzar estaba disparado. Y de hecho yo no soy fundador de Entradium, yo entré una semana después o algo así. Yo vi los resultados y les dije, oye, ¿necesitáis dinero? Yo os pongo dinero y os pongo tecnología, pero me dais una participación del 49%. Y así es como entré en Entradium hace ya 8 años casi. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por comentarnos esto, Mm. por comentarnos cosas que de una forma diferente a como nos lo han explicado muchas veces. Eres muy ameno, eres muy divertido además. Y bueno, éxito vas a tener, no te lo voy a desear porque lo tienes. Espero que te encante esa nueva ubicación y que nos digas cuál es, porque oye, tú que has estado varios sitios, estás probando a ver si nos das ideas. Pues llevo Y varios países visitados, ya te diré cuándo me asiente, que va a vale, ser en breve. perfecto. Pues nada, un abrazo. Me dice Jean Ricot que no es, te he dicho cirujano plástico, me parece. Es Cirujano general. cirujano general. Vale. Pues muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo y nada, un fuerte abrazo. Encantado de haber estado aquí, Ana. Muchas gracias a ti. Gracias.